vaya la estructura poco a poco, vaya fallando, ¿no es cierto? Y bueno, pues hasta que va a llegar un momento que va a colapsar. Y este otro sistema de viga que vemos acá con huecos parece o aparentemente, ¿no es cierto? Son las vigas alivianadas, que son las vigas casetonadas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante poco a poco. Pero ahí podemos ver un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que son algunos tipos de vigas, de losas, perdón. ¿Qué es una losa? ¿Y por qué se le llama entrepiso? Básicamente se le llama entrepiso porque está entre piso y piso, ¿no es cierto? Yo tengo el primer piso, el segundo piso. Para llegar del primer piso al segundo piso, yo tengo que pasar por una losa. Y esa losa sirve de cubierta para el primer piso y sirve de piso para el segundo piso, ¿verdad? Entonces, por eso se llama entrepiso. Es decir, es un elemento estructural que divide un piso de otro, ¿no? Y losa porque, bueno, es una estructura que tiene dos dimensiones que son mucho más grandes que la tercera dimensión. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo grafico esto de acá, así, ¿verdad? Fíjense ustedes que yo tengo aquí dos dimensiones que son relativamente grandes. Puede ser de 2 metros, 3 metros, 5 metros, no sé, aquí lo mismo. Sin embargo, la tercera dimensión es bastante pequeña, ¿no? Es bastante pequeña comparada con las otras dos dimensiones. Algo así, estoy exagerando un poco, pero es para mostrar, ¿verdad? La diferencia que hay ahí. Entonces, eso es una losa. Prácticamente es lo que tenemos en una mesa. Si ustedes se fijan, una mesa tiene si es de pura madera, tiene un tablón arriba, ¿verdad? Que es la mesa en sí, y esa mesa está apoyada en sus cuatro patas. Entonces, una losa es exactamente eso, una especie de una mesa, ¿ya? Entonces, dice, la losa de concreto armado es un elemento estructural que tiene la intención de servir de separación entre pisos adyacentes, pisos consecutivos, ¿no es cierto? Les decía a ustedes, entonces la losa nos sirve para eso, en primer lugar, para separar un piso de otro. Por lo que a veces se llama losa de entrepiso, ¿no? Y al mismo tiempo sirve como soporte. Como soporte para las cargas de ocupación, como son las cargas vivas y las cargas muertas. En el otro tema vamos a hablar de lo que son las cargas vivas, cargas muertas, cómo las vamos a reconocer, ¿verdad? Cómo las vamos a calcular, todas esas cosas. Entonces, físicamente se compone de concreto y acero reforzado, ¿no? Esas son las losas comunes, es decir, esto tiene hormigón y adentro tiene acero, ¿no? Entonces, tiene concreto y tiene acero de refuerzo. El concreto absorbe los esfuerzos de compresión y el acero absorbe los esfuerzos de tracción. Entonces, ese es un resumen bastante corto de lo que podríamos llamar nosotros una losa. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene una losa? Básicamente tiene dos funciones. Uno que es la función arquitectónica, ¿verdad? Y la otra que es la función estructural. Como función arquitectónica, dice, separa unos espacios verticales formando los diferentes pisos. Entonces, sirve como separación, ¿no es cierto?, entre piso y piso de una determinada construcción. Para que esta función se cumpla de una manera adecuada, la losa debe garantizar el aislamiento del ruido. Entonces, esto es lo que busca uno en arquitectura, que se cumpla, ¿verdad?
que tenga aislamiento del ruido, del calor, ¿verdad? Que no transmita calor de la parte superior a la parte inferior. Y además, la visión, ¿verdad? Que corte la visión directa de abajo hacia arriba. Ustedes han visto seguramente en algunas películas, videos en otros países. Acá en Santa Cruz hay ahí en la esquina, no sé qué, Piccolo, no sé qué se llama al lado de la Quibón. Hay una parte de la losa que tiene vidrio, que es losa de vidrio. Usted lo puede pisar, qué sé yo, caminar por ahí. Entonces, pero esa es una losa especial donde es un lugar comercial, entonces no importa si uno de abajo o de arriba mira hacia abajo, entonces no pasa nada. Pero en un edificio de apartamentos eso no puede ocurrir, ¿verdad? Porque los que están abajo no tienen nada que ver con los de arriba ni los de arriba con los de abajo. Entonces, esas tres funciones básicas desde el punto de vista de la arquitectura o arquitectónico debe cumplir una losa. Aislar el ruido superior al inferior o el inferior al superior. Aislar el calor y aislar la visión, ¿verdad? Es decir, dice que no deje ver las cosas de un lado al otro. Entonces, por eso es que las losas se fabrican de esa manera, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a encontrar nosotros una losa de vidrio en un edificio de apartamento, a no ser en la parte, en algún lugar especial, digamos, ¿no? Pero en el departamento en sí no existe, porque tiene que cumplir esas tres funciones básicas. La función estructural. La función estructural de una losa, ¿verdad? Las losas o placas deben ser capaces de sostener las cargas de servicio. Estas cargas de servicio es lo que nosotros acá le hemos llamado cargas vivas. Estas son las cargas de servicio, ¿verdad? Entonces debe tener la capacidad de sostener las cargas de servicio como ser mobiliario, personas, o sea, para lo que está diseñado el edificio, ¿verdad? Si es un edificio de oficinas, entonces tendrá mobiliario, tendrá personas. Si es un edificio de departamentos, entonces también va a tener mobiliario, también va a tener personas. En menor cantidad, sí, en menor cantidad. Si es un edificio de parqueo, ¿verdad? No va a existir mucho mobiliario, tampoco va a existir muchas personas, pero sí van a haber vehículos, ¿verdad? En Santa Cruz ya hay varios edificios que se han construido como parqueo. Entonces, esos edificios, su carga de servicio son los automóviles, ¿verdad? Y lo mismo dice que deben ser capaces de sostener su propio peso. Ese propio peso es lo que nosotros acá le estamos llamando las cargas muertas. ¿Ya? Entonces tenemos las cargas de servicio y el propio peso, que son las cargas vivas y las cargas muertas. Y el de los acabados dice como ser piso, revestimiento, algún diafragma rígido intermedio para atender la función sísmica del conjunto, y esas son adiciones que uno le puede colocar a esa losa para algunos posibles eventos que pueda tener, ¿verdad? Pueda ser resistente. Entonces, básicamente desde el punto de vista, ¿verdad? Funcional y arquitectónico y funcional estructural, esas son los servicios que tiene que, es decir, esas son las funciones que debe cumplir una losa, ¿no? Como aislante del ruido, del sonido, del calor y de la visión, y deben ser capaces de sostener la carga de servicio y su peso propio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. Bien. Entonces, esas son las funciones que debe tener una losa, ¿no? Tanto arquitectónica como estructural. Ahora,
¿cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar de dos maneras, fíjense, de acuerdo a la dirección de sus cargas y según el tipo de material con el que son construidas, ¿no? Porque las losas pueden ser de madera, aquí vamos a anotar, de madera. Pueden ser hechas de metal, es decir, de acero. Y ahí vamos a ver otros materiales, ¿no? Pero según la dirección, las losas se clasifican en una dirección, es decir, unidireccionales. Es decir, si yo agarro y grafico acá una pequeña losa, de esa manera, y si es unidireccional, entonces esta losa tendrá en el plano, ¿verdad? En el plano va a tener un símbolo de esta manera. Entonces me está diciendo que está armada en esta dirección. Por tanto, esa losa, para que sea armada en esa dirección, acá debe existir otra estructura, ¿verdad? Que es la viga. Entonces ahí debe estar la viga en la cual descansa la losa y lo mismo en este lado, ¿no? Aquí tiene que tener su viga y ahí. Entonces las cargas se transmiten a esta viga. Y las vigas lo que van a hacer es transmitir sus cargas a las columnas, ¿verdad? Lo mismo acá y acá en cuatro lados. Entonces, esas son las losas armadas en una dirección o las unidireccionales. Y después aparecen las losas bidireccionales, es decir, la losa bidireccional ustedes lo van a encontrar con este símbolo, así. Quiere decir que está armada en en las dos direcciones. Entonces quiere decir de que acá también va a haber una viga, ¿no es cierto? Y se vería solamente así, ¿no? Entonces, ahí estaría, digamos, entonces esa losa se armaría de esa manera. Obviamente esto tiene su columna, ¿no es cierto? Entonces tiene su apoyo. Y lo mismo en el otro lado. Entonces, tiene viga en ambos lados. Ya vamos a ver seguramente plano o más o menos cómo es lo que se grafica, ¿ya? Pero este es el símbolo de una losa, entonces, si es en una dirección, ¿cierto? Será así, y si es en dos direcciones, será de esta manera. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la simbología que se utiliza en ingeniería cuando se hace un diseño de losa, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que estar este símbolo para poder saber si es unidireccional o bidireccional. Entonces, esos son los tipos de losas según las cargas. Y según el tipo o material de estructural, ¿verdad? Según el tipo de material estructural, las losas pueden ser de madera, pueden ser de acero, pueden ser de hormigón reforzado, es decir, hormigón normal, ¿verdad? Hormigón reforzado, porque si lo hacemos de hormigón puro no va a resistir, ¿verdad? Se cae. Puede ser de hormigón pretensado, pueden ser losas apoyadas en vigas de madera, es decir, esto de acá, digamos que es en madera, ¿cierto? Y lo mismo esto de acá son madera, entonces pueden haber losas armadas en madera. No es muy común esto en nuestro medio, ¿verdad? Losa en lámina de acero, este es un sistema de losa que cada vez está en mayor uso, la losa en lámina de acero, y las losas de algunos otros tipos de materiales, como ya les decía, madera, acero, y hay otros materiales hasta plásticos, ¿no? Que se pueden utilizar para hacer losa, ¿no? Entonces ya eso es cuestión de
investigar un poco más, profundizar información, ¿verdad? Y ustedes pueden tener, ¿ya? Bien, antes de pasar, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, de esto de acá, porque vamos a ir detallando poco a poco todo esto que tenemos acá. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, ya conocemos, ¿verdad? Las losas en una dirección, dos direcciones y de acuerdo a su material, ¿no? De acuerdo a su material hay una variedad bastante grande. Este, por ejemplo, es una losa unidireccional. Entonces, fíjense ustedes en el plano, normalmente se grafican las vigas de esta manera, como lo vemos ahí, el eje de la viga, ¿verdad? Y en este sentido no hay viga. Puede que exista o puede que no exista. Entonces, si por lo general no existe, entonces quiere decir que esta losa es armada de esta manera. Así. Entonces, todas estas viguetas, fíjense, aquí está la viga donde se apoyan, entonces las viguetas van a estar colocadas de esta manera, ¿no? Van a estar así, apoyadas sobre esta viga, ¿no? Entonces, son las losas armadas en una sola dirección. Y ahí, fíjense, podemos ver nosotros su complemento, ¿no es cierto? Que es el plastofor. Entonces, tienen las viguetas por un lado, que son viguetas pretensadas, tienen el plastofor, que es el complemento, y tienen una malla electrosoldada, por lo general es más fácil, ¿no es cierto? Una malla electrosoldada en la parte superior y después lo que se hace es colocar el hormigón, ¿no? Estas losas son muy fáciles de construir, ¿verdad? Entonces uno simplemente le dice al fabricante de la vigueta, quiero que me vendan vigueta. Entonces el fabricante lo que le va a pedir a usted es este plano para que ellos vean las luces y puedan ver qué tamaño o de qué longitud van a ser las vigas, las viguetas, ¿verdad? Si son cortas, medianas o largas, ¿no? Entonces obviamente son de diferentes precios las viguetas que son más largas, ¿no? Entonces, las losas unidireccionales, dice, son aquellas en que la carga se transmite en una dirección, en una sola dirección, ¿verdad? Puede ser, si son muros portantes, ¿no es cierto? Puede ser directamente al muro o a la viga. Son generalmente losas rectangulares en las que un lado mide más que el otro. Es decir, tienen una relación de 1.5. Por ejemplo, si a este lado, por ejemplo, aquí hay, qué sé yo, 6 metros, ¿no es cierto? Entonces acá habrá 3 metros, ¿no? Entonces 3 por, entonces, no sería 3, no sería 4. 4 por 1.5 va a ser 6, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la relación. Obviamente no es estrictamente necesario que se cumpla así de esa manera, pero que esté bastante próximo a esta relación, ¿no? Entonces, es la más común en nuestro medio, ¿verdad? Y las placas que se realizan en nuestro medio, básicamente, si ustedes van a un edificio de viviendas principalmente, este es el sistema que se utiliza.
Cuando las luces no son muy grandes, ¿no? Qué sé yo, 3, 4 metros, entonces se usa esto. Cuando las luces son mayores y las cargas son mayores, entonces se usa otro tipo de losa, ¿no? Por ejemplo, un edificio de parqueo no usa esto de acá porque las viguetas no van a resistir la carga o el peso de los vehículos, ¿verdad? Entonces, esas son un tipo de losa armada en una sola dirección, o sea, unidireccional, y la más común, como les digo, son estas de vigueta. También pueden ser estas losas unidireccionales, no solamente con viguetas, es decir, pueden ser de hormigón armado, ¿no? O algún otro sistema, pero básicamente el concepto es el mismo. Y después tenemos las losas bidireccionales, como ya habíamos visto hace rato. Entonces, fíjense, yo tengo viga a los 4 bordes de la losa, por tanto, esta losa se va a armar de esta manera, ¿verdad? Así, ¿no? Como ya vimos hace rato. A diferencia de esta de acá. Entonces, aquí está indicando de que la viga va a descargar sus cargas, ¿verdad? O mejor dicho, la losa va a descargar sus cargas en las 4 vigas. A diferencia de esta de acá. Esta de acá, la losa, lo que uno hace por lo general cuando hace un análisis de carga, partir por el eje, ¿verdad? Más o menos, esto por la mitad. Entonces, estas cargas de acá, todas estas cargas de acá, se van hacia esta losa, ¿verdad? Y estas otras cargas de acá se van hacia esta otra viga, ¿no? Entonces, la mitad de la losa se descarga en esta viga. Y acá la mitad, la otra mitad de la losa se descarga en esta otra viga, ¿no? Eso para resumir, ¿verdad? Eso no es tan así, pero cuando uno hace un predimensionamiento lo toma de esa manera. En este otro caso, la losa es armada en 2 direcciones, entonces lo que hacemos, de la misma manera, dividimos la losa por la mitad y dividimos la losa por la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de acá? Más o menos de esta manera, es lo que va a ocurrir. Entonces, esto de acá, esta carga de la losa se va a venir a esta viga. Esta carga de la losa se va a venir a esta otra viga, ¿verdad? Lo mismo, esta carga de la losa se va a ir a esta otra viga y lo mismo en este caso, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir de que esto se viene así, así, así y así. Es decir, como si fuera una cubierta a 4 aguas, ¿verdad? Entonces, pero estas no son cubiertas, esto es una losa. Entonces, las cargas se van a ir hacia esta vía. Lo mismo acá y lo mismo acá. Por eso es que recuerden ustedes cuando nosotros hicimos el predimensionamiento de una columna, tomamos un cuadrado, ¿verdad? Fíjense, hemos tomado más o menos la mitad, ¿verdad? Este cuadro que se va a esta columna y el otro cuadro que viene de este otro lado y el otro cuadro de acá y el otro cuadro de acá, ¿no? Entonces, fíjese que se cumple con lo que estamos viendo, ¿no? Ese cuadro. Entonces, esto se viene a esta viga y esta viga lo lleva a la columna.
esto se va a esta viga y esa viga lo lleva a la columna. Entonces, todo esto de acá llega a este punto. Lo mismo va a ocurrir si es que hay acá el otro cuadro. Lo mismo al otro lado, ¿verdad? Y lo mismo acá. Entonces, llega y al final se hace un cuadrado que nosotros partimos por la mitad, partimos por la mitad, por la mitad, por la mitad, por la mitad, como ya vimos en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es lo que se trabaja para hacer predimensionamiento. No es para hacer un cálculo estructural definitivo. Para hacer un predimensionamiento, eso es válido. ¿Ya? Entonces, estas losas pueden ser macizas, es decir, de puro hormigón con acero, o pueden ser losas alivianadas también. Este es un tipo de losa alivianada armada en dos direcciones. Fíjense, vigas en un sentido y vigas en el otro sentido. Este tipo de edificaciones, por lo general, es lo que se hace en edificios grandes que tienen grandes luces, en los edificios de parqueo, en algunos comerciales. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí tener losas de grandes luces, qué sé yo, de 8, 10 metros de longitud, ¿verdad? Con viguetas no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso. Entonces, estas son las losas alivianadas, ¿verdad? Y que son armadas en dos direcciones y son alivianadas con sus respectivos complementos. En estos casos, que son estos cuadros que vemos acá, y vamos a ver más adelante que este tipo de losas se llaman las losas casetonadas, ¿verdad? Pero esa es la función, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, en cuanto a resistencia, ¿qué tipo de losa? Si la casetonada o la maciza, ¿cuál, ¿cuál cree que tiene mejor resistencia o cuál podría tener mejor resistencia? Este tipo de losa, pues, ¿no? La losa casetonada. La losa casetonada tiene mucho más resistente y son más livianas, ¿no? La losa maciza tiene sus problemas, para empezar, el peso es muy grande y no puede abarcar muchas luces. Es decir, puede abarcar muchas luces, pero no pueden ser las luces muy grandes, a eso me refiero. Sin embargo, acá las luces son grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene viga. En todo su superficie prácticamente tiene una malla de vigas, llamémosle así, que son las que se encargan de soportar los esfuerzos, ¿no? De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero si me preguntan más o menos eso, este tipo de losa es la más resistente, ¿no? Comparada obviamente con la losa maciza. Ventaja, más que ventaja, bueno, una de las ventajas es la luz, es decir, esto de acá, ¿no? La luz que va a tener la losa. Básicamente, esa es una de las ventajas. Pero más que todo lo que se busca, ¿verdad? Es economía, por un lado, y por otro lado, resistencia. Las dos son resistentes, pero desde el punto de vista económico, puede que este salga de repente un poquito más caro, pero a la larga sale más barato, ¿no? Entonces, tienen sus cositas cada una de ellas. Entonces, esto, por ejemplo, antiguamente no se construía, eran puras losas macizas. Estas son losas que se han construido ya hace unos 20, 30 años atrás que se vienen construyendo este tipo de losas, ¿no? Antiguamente eran puras losas macizas, digamos, ¿no? Así como esta de acá, ¿ya?
Pero la principal ventaja que podríamos ver de este tipo de losa es la luz que pueden soportar, ¿no? Luces mucho más grandes. Bien, entonces esas serían un ejemplo a grandes rasgos de lo que son las losas en una dirección y en dos direcciones. Ya, eso es cuestión de que ustedes investiguen un poquito más, ¿verdad? Y podamos complementar y tener ya mayor información al respecto. Bien. Por ahora creo que vamos a quedar ahí para no dejar la otra parte a medias, ¿verdad? Lo que es ya de acuerdo a su material, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a quedarnos entonces en esta parte de acá, ¿ya? Para el día lunes o el día, ¿qué día tenemos con ustedes? Miércoles, ¿no? El día miércoles va a ser 21 de julio. Entonces, para el 21 de julio, ¿verdad? El práctico de este tema. Entonces ya se les va a habilitar ahí en la plataforma el práctico para que ustedes lo realicen, ¿ya? Pienso yo que el día 21, como tenemos más tiempo ahí, vamos a terminar esta parte de losa. Si nos queda un poquito, será para el viernes, pero pienso que para el viernes 23 estaríamos hablando ya del control de lectura de este tema, ¿ya? Entonces, ya estamos por terminar también. Entonces, ese sería nuestro cronograma para esta semana o para la otra semana, ¿ya? Entonces, el 21, miércoles 21 de julio, entrega del práctico de este tema, que es el tema 5, creo ya, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ingeniero. Bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces eso es todo por ahora y continuamos la siguiente clase ya con este tema para terminar lo que es la parte de losa.